Vamos a iniciar con el método del paralelogramo. Si tenemos un sistema cartesiano XY y planteamos la existencia de un vector y de igual forma planteamos que el vector F1 se le va a sumar el vector F2, en la punta del vector F1 podemos plantear el vector F2. Y si trazamos un paralelogramo, es decir, trazamos otros dos vectores paralelos a los ya conocidos, y unimos el origen del primer vector con el fin del paralelogramo, este vector será el vector resultante. Vamos a ver en otro dibujo, porque aquí como F2 fue horizontal, pero ¿qué tal si ponemos F1 y F2? Entonces trazamos sus paralelas, paralelo a F2, sería como más o menos así. Vamos a ver si es paralelo, más o menos. Y el vector paralelo a F1. La resultante será el vector que va del origen a la unión de los vectores paralelos dentro del paralelogramo. Entonces este proceso es realmente sencillo. Si lo comparamos con el procedimiento de triángulo de fuerzas, en el proceso de triángulo de fuerzas hablábamos de tres vectores y que la sumatoria era igual a 0. Entonces teníamos un vector, dos vectores y el tercero nos regresaba a 0. Para el método del paralelogramo podemos considerar que el vector resultante es el que va del origen a la punta de los dos vectores. En resumen, el método del paralelogramo se ocupa con dos vectores. Cuando conocemos el vector F1 y el vector F2, podemos trazar vectores paralelos y formar el paralelogramo, y el vector resultante irá del origen a la punta de los dos vectores. Tenemos aquí un ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, y si planteásemos solamente el primer vector y el segundo vector, tendríamos que el vector resultante sería del origen a la punta del segundo vector. Y esto nos lleva al método del polígono. ¿Qué sucede en el método del polígono? Pues el método del polígono consiste en realizar la suma de vectores colocando cada vector en la punta del anterior. Tenemos aquí el vector F1, aquí el vector F2, aquí el vector F3, aquí el vector F4, el vector F5, podemos llegar hasta el vector Fn, es decir, muchos vectores, y podremos conocer la resultante del sistema trazando el vector que va del origen a la punta del último vector. Este método es el método del polígono, ya que tenemos una figura geométrica de muchos lados. Entonces, nuestro
vector resultante irá del origen a la punta del último vector. Nuevamente repito, esto es un método gráfico. Un ejemplo de esto, proponiendo el vector F1 igual a 60 newtons en I más 10 newtons en J. Vector F2 igual a 20 newtons en I más 0 newtons en J. Vector F3 igual a menos 40 newtons en I más 20 newtons en J. Vector F4 igual a menos 50 newtons en I menos 60 newtons en J. Vamos a comenzar con este ejercicio sencillo. Por método analítico, hay que recordar que un vector en dos dimensiones tendrá dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, para que sea trazada dentro de nuestro sistema cartesiano XY. Y recordamos que el vector unitario Y es un vector de magnitud 1 que va en el eje horizontal y el vector unitario J es un vector que va en el eje vertical y su magnitud es 1. Entonces, este es J y este es I. Son los vectores asociados al eje horizontal y al eje vertical. Si hacemos este proceso por método analítico, nuestra sumatoria tendríamos que ser la sumatoria de componentes en I y la sumatoria de componentes en J. Entonces podemos calcularlo directamente acá y decir que 60 más 20, 80, menos 40 son 40, menos 50 serían menos 10 newtons en I. Y acá tendríamos 10, 30 menos 60, menos 30 newtons en J. Ahora vamos a verlo por método gráfico. Trazamos nuestro sistema cartesiano XY. Vamos a decir que cada centímetro será igual a 10 newtons. Entonces aquí serían 10, 20, 30, 40, 50 newtons. 10, 20, 30, 40 menos 50 newtons. 10, 20, 30, 40, 50 y menos 50. Ahora sí comenzamos con el primer vector, que era 60 newtons en I y 10 en J. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 son 60 y 10 en J. El vector F1 partirá del origen y concluirá en este punto. Tenemos aquí F1. Ahora planteamos el vector F2, que lo vamos a colocar en la punta de F1. Son 20 newtons en I y 0 en J. Entonces vamos 10, 20 y no se va a desplazar verticalmente ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces nuestro vector F2 se encontrará ahí y a partir de ese punto marcaremos el vector F3 con menos 40 y 20. Sería menos 10, 20, 30, 40 y más 20, 10, 20. Entonces nuestro vector F3
Y luego nuestro vector F4 con menos 50, 10, 20, 30, 40, 50 y menos 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces su lugar es aquí y trazamos nuestro vector F4 y el vector resultante será el vector que va del origen a la punta del último vector, y este vector tiene como magnitud menos 10 y menos 10, 20, 30 y menos 30, lo cual es correcto. Igual que el método analítico. Entonces aquí acabamos de ver un ejemplo del método del polígono. Proponemos una fuerza F1 de 50 newtons a 60 grados. Una fuerza F2 de 80 newtons a menos 30 grados. Una fuerza F3 de 120 newtons a un ángulo de 180 grados. Y una fuerza F4 de 30 newtons a un ángulo de 250 grados. Tenemos dos formas de resolver esto. Una es la forma analítica y la otra es el método gráfico. De acuerdo a este planteamiento, tendríamos que dividir cada uno de estos vectores en sus componentes I y J. Pero si lo hacemos por el método gráfico, solamente tenemos que trazar los vectores a los ángulos correspondientes con las magnitudes que nos plantea. Entonces, por ejemplo, el primero está a 60 grados. Una magnitud de 50. Vamos a decir que 1 centímetro equivalga a 20 newtons. Entonces este de 50 newtons tendrá una magnitud de 2.5 centímetros. Después decimos que tenemos el vector F2 de 80 newtons a menos 30 grados. Entonces a este ángulo se medirá en el sentido de las manecillas del reloj. Este vector F2 tiene una magnitud de 80 por nuestra escala, entonces será de 4 centímetros. Ahora vamos con el vector F3.
Este vector F3 tiene una magnitud de 120 a 180 grados, entonces está directamente sobre la horizontal de 120, entonces serían 6 centímetros. Y luego tendríamos el vector 4, que son 30 newtons a 250 grados. Nuestro ángulo de 250 grados, tenemos que medirlo con respecto a la horizontal. Entonces 250 grados son el giro en este sentido, es decir, abrir hasta 250 grados. ¿O estamos de acuerdo que si lo mido desde aquí sería el mismo ángulo? Y este vector tiene una magnitud de 30 newtons, o sea, 1.5 centímetros. Y nuestra resultante será el vector que va del origen a ese punto, que medido aquí tenemos una magnitud de 2.2 centímetros. 2.2 centímetros serían 44 newtons. Vamos a trazar mejor esta línea para poder medir el ángulo. Sale un ángulo de 202 grados. Entonces digo que la resultante es igual a 44 newtons a 202 grados. Pues ahora vamos a ver si es correcto al hacerlo por método analítico. Tenemos que descomponer cada uno de los vectores en sus componentes I y J. Entonces, para el caso del vector F1, tendríamos que es un vector de 50 newtons a un ángulo de 60 grados. Obtenemos su componente horizontal y su componente vertical. La componente horizontal sería con el cateto adyacente a 60 grados en la función coseno. Entonces sería 50 coseno de 60 en I es positivo y 50, como ahora queremos la componente vertical, es el cateto opuesto a 60, 50 seno de 60 en J. Y como esta componente está hacia arriba en el eje, será positivo. El vector F2 será igual a 80 newtons. Aquí tenemos que tener en consideración ese signo negativo. Vamos a ver qué pasa al trazarlo en nuestro sistema cartesiano. En nuestro sistema cartesiano, los 30 grados están en esta dirección, ya que son menos 30 grados. Entonces tendríamos 80. Si queremos la componente horizontal, es el cateto adyacente a 30 grados. 80 coseno de 30 en I están en el cuadrante positivo. Y 80 seno de 30
porque es el cateto opuesto a 30 grados en J. Pero si nuestro origen está en la horizontal y el eje Y estamos en la dirección hacia abajo, entonces esto es menos 80. Vamos ahora con el vector F3. El F3 son 120 newtons a 180 grados. Eso no hay problema, están acá. Entonces el vector F3 será igual a 120 en I más 0 en J, porque el vector no tiene desplazamiento vertical. Luego vemos el último vector, el vector F4, que se encuentra a 30 newtons a un ángulo de 250 grados. Aquí podemos obtener las componentes ocupando directo el ángulo de 250, pero nos queda un poco apartado de lo que estamos hablando de la función seno y coseno, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si tenemos 180 grados en la horizontal, le restamos a 250, entonces nuestro ángulo es de 70 grados. Con respecto a el eje negativo de X. Si obtenemos sus componentes de F4, considerando el ángulo de 70 grados, la componente horizontal, que es el cateto adyacente, sería igual a la magnitud, que es de 30, por el coseno de 70 grados, y en Y sería la magnitud de 30 por el coseno, por el seno de 70 grados en J. Pero como nos encontramos en la zona negativa de Y, tendrá que ser negativo. La sumatoria de los componentes en I es menos 35.98 newtons. Menos 24.89 newtons en J. Ese vector se encuentra aproximadamente en esta posición. ¿Cómo conocemos el ángulo que nos falta? Si conocemos sus componentes, que este es de 35.98 y la componente acá es de 24.89, la magnitud del vector será igual a la raíz cuadrada de 24.89 al cuadrado más 35.98 al cuadrado. Esta es la magnitud del vector resultante, que es 43.8 newtons, que es muy cercano a esto. Si queremos conocer nuestro ángulo, y podemos conocerlo a partir de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, podemos ocupar la función tangente y decir que la tangente del ángulo desconocido alfa, solamente es esta sección, será igual al cateto opuesto de 24.89 dividido entre el cateto adyacente de 35.98. Alfa será igual a arco tangente de 24.89 sobre 35.98, de lo cual alfa es igual a 34.67 grados. Ahora el vector que nosotros estamos manejando es el que va desde el origen hasta el vector. Tendría que ser
180 más 34.67. El resultado son 214.67 grados. Que son aproximados a los 202 grados. Tenemos ahí un error de 10 grados, 12 grados. 12 grados entre 200 es como 5% de error. Es más o menos aceptable. Considerando que el dibujo hecho en el pizarrón no es un método tan exacto comparado con que si se realizara en una libreta con papel milimétrico